preguntar, que ya hace un par de años comenté con, con María Izquierdo, que es diputada provincial, y le hice saber el tema tan comprometido que hay en la comarca de las Alcores con el tema de los autobuses, ¿no? Es decir, Cazal es un desastre y lo único que pasa en Alcalá, en el Viso pasaba menos, ahora ya está pasando más, porque en Mairena sí que lo tenía difícil, porque cuando los autobuses salen del Viso y llegan a Mairena, vienen llenos, evidentemente. El Viso también es una población importante y cuando viene lleno, y Mairena ha tenido que poner un autobús de ayuda, el ayuntamiento, sin tener que hacerlo, y todo por no enfrentarse a su querida Junta de Andalucía. Y bueno, y al final lo que sí sabemos es que Cazal ha renovado el contrato por otros 5 años y seguimos con las mismas dificultades. Sí, Mairena es un caos a la hora de coger el autobús para llegar a Sevilla a tiempo, para los estudios, para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como está el tranvía de Alcalá, ya está parado muchos años. Ahora mismo estaba leyendo la noticia del año 21 del delegado del gobierno, nuestro querido Ricardo Sánchez Antúnez, querido, vamos, que se note la ironía, de la cual le daba bombo y platillo el tema del tranvía, y que se iba a hacer una plataforma dual, creo que se llama, como un autobús lanzadera desde los sitios de Mairena, precisamente para acercar a los vecinos y vecinas a Alcalá, a la primera parada del tranvía, que está justamente en la entrada de Alcalá, y que se pudiera ya comunicar con Sevilla, ¿no? Que hubiera algo menos de... Pero eso todavía, bueno, dijeron en el 23, después dijeron en el 25 que estamos ya, y parece ser que hasta el 27 no se va a hacer. Mi propuesta que yo le hice a María fue el cerramiento del anillo comarcal, sí, un cerramiento, donde nos conectáramos desde Blora, pero como has dicho que ya en Guadajoz, pues más cerca todavía, Guadajoz, Carmona, Viso, Mairena, Alcalá, que ya existió ese tren en su tiempo, hasta los años 70 creo que fue. Bueno, nada, de hecho, volver a proponer que este cerramiento se estudie, si hay posibilidad, y que tengamos acceso bien al tranvía. Hablas de ferrocarril, ¿verdad? Claro. Tampoco la misma línea, ¿no? Sí, más o menos, sí. Por lo que tú has dicho, ya cogemos el Viso y Mairena, ¿no? Sí, sí. No quedarnos atrás. Que yo a proponer a Ignacia que esta asamblea, reunión fuera comarcal, porque prácticamente es que tenemos la misma problemática. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿has terminado, Fernando? Sí. Pues, ¿tienes la palabra, Manoli? Bueno, yo me gustaría saludar esta iniciativa porque creo que es muy importante, en los tiempos en que estamos, que tengamos información de primera mano de la actividad que se está haciendo, porque es verdad que sale en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación salen 4 pinceladas, a veces de forma sesgada, de cuál es, qué es lo que se acuerda, se aprueba, etcétera, etcétera. Y es verdad que nosotros, desde Izquierda Unida, que somos, bueno, desde Sumar, creo que se está haciendo una labor bastante importante dentro del gobierno de coalición. No ha habido en ningún gobierno, aunque haya sido íntegramente del Partido Socialista, nunca se han llevado a cabo tanto avance en temas sociales como ahora, a pesar de que han venido todas las calamidades juntas. Una pandemia, varias danas, un volcán, en fin, yo qué sé, todas las calamidades se han unido en este gobierno.
Pero a pesar de eso y de que es un gobierno que está en minoría, un gobierno de coalición y todo eso, está resistiendo. Y creo que es importante que resista, aunque nos tengamos, a veces tengamos que comulgar con ruedas del molino, porque hay veces que nos tenemos que tragar cada piedra así. Porque, bueno, eso es un partido de izquierda, pero que muchas veces no han llevado a cabo políticas de izquierda y que precisamente por la presencia de Sumar dentro del gobierno, pues se están llevando a cabo muchísimas políticas de corte social, que ya en Gracia está apoyando, y que yo creo que es muy importante que nosotros seamos, porque la derecha tiene muchos voceros en la calle, muchos, y nosotros tenemos que ser voceros, en el buen sentido de la palabra, de defender y de informar de qué es lo que se está haciendo. Porque en los tiempos en que estamos, en que precisamente las clases más humildes están votando a la derecha, porque, bueno, porque aquí tenemos pruebas. En Sevilla, por ejemplo, en las 3.000 viviendas hay un voto masivo a Vox, y son gente, bueno, de los más humildes. Entonces yo creo que tenemos que hacer una pedagogía importante con la gente de abajo, digamos, y que verdaderamente vean cuáles son sus intereses, que sus intereses no los defiende la derecha, sus intereses los defendemos nosotros. Y yo creo que eso es importante, primero, que estemos informados de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y saber explicarlo a la ciudadanía, y por eso me parece importante este tipo de encuentro y que nuestra diputada pues se preste precisamente a informar a toda la provincia de qué es lo que se está haciendo. Porque creo que estamos en un momento muy complicado, ya en Gracia lo decía, bueno, y el Trump va a cambiar cosas, aunque estemos aquí en una comarca, que parece que eso nos queda feo, no nos queda feo, no nos queda feo. Porque todas esas barbaridades políticas que se quieren hacer y que todo eso repercute en todo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, informar, tener muy claro qué es lo que se está haciendo. Y a la luz de lo que decía José Manuel, de propuestas comarcales y demás, yo creo que podemos emplazarnos a la comarca y tener una reunión y ver qué temas importantes hay que se puedan defender, porque hay temas que tenemos que solucionarlos en nuestros ayuntamientos, en la diputación, etcétera, etcétera. Y otros que igual tienen que ir un poquito más arriba. Yo creo que sería importante que tuviéramos una reunión comarcal y viéramos todos esos temas. Muy bien, muchas gracias, Manoli. Estoy de acuerdo contigo en todo. Bueno, y a mí que soy el coordinador comarcal, pues recojo el guante de que tenemos que reunirnos. Compañero Andrés. Bueno, pues somos andaluces, pero de los jornaleros no se habla. Siento ser crítico por eso. No me quiero extender, pero es que no hay otra. Quiero recordar que antes de que Pedro Sánchez convocara la última elección había pendiente una ley jornalera que la llevó a cabo nuestro compañero de Unidas Podemos en aquellos entonces, Diego Carmelo, ¿vale? Que se paralizó. Desde entonces, en el Parlamento de España, he escuchado solo voz de hablar de los jornaleros andaluces. Perdonad que os lo diga, pero es la realidad, y lo sigo, a Gabriel Rufián y a Matute, de Bildu. La voz del jornalero andaluz no lo he escuchado. Entonces, todas las medidas que estamos tomando, desde Sumar a los jornaleros, yo soy jornalero, nos están perjudicando. Y voy a explicaros a los que no seáis jornaleros por qué. La subida del salario mínimo interprofesional provoca que el sello agrícola, lo que los jornaleros pagamos cuando en periodos de inactividad, se incremente. Hemos pasado desde hace 4 años de 134 euros a con la nueva subida vamos a pasar a pagar 160 euros casi. Porque la subida del
del pago del sello va acorde al salario mínimo interprofesional. A eso le añadimos que la subida del subsidio al jornalero se calcula por el IPREN. El IPREN en Andalucía está desde el 2022 o 2021 en 600 euros, por lo que seguimos cobrando los jornaleros 480 euros. Y eso no se ha incrementado. Nos suben el sello, la cotización, la seguridad social y nos paraliza el subsidio. ¿Vale? Es más, a todo eso añadir que seguimos teniendo una diferencia de un jornalero que fuera jornalero en el año 2011 y fuera jornalero en el año 2012. Y os explico por qué. En el tiempo de Aznar se acaba con los subsidios que entonces eran de REAS, entonces era SEA, ahora son REAS, donde los mayores de 52 años, una vez que llegan a esa edad, no necesitan jornada. Si en el 2012 llega y te hace jornalero, entra en el campo, todos en las mismas condiciones laborales, pero por un año de diferencia, los mayores de 122 años, a partir de 2012, siguen necesitando 35 jornadas, en este caso, por el periodo de sequía, estamos teniendo alguna ayuda vamos a decirlo como queramos, donde tenemos que presentar de una data. No lo logramos entender. Evidentemente yo soy de Guadalajara, aquí se habla mucho de Guadalajara y en Guadalajara no tenemos problemas los jornaleros para conseguir jornadas, no lo tenemos. Pero sí es verdad que la zona sur, la tierra sur de Sevilla, baja gente de Constantina, de toda la sierra sur, donde no consiguen jornada, donde casi esclavizan al jornalero y además abusan de ellos para conseguir la jornada. ¿Qué no hacen tan bien en este caso? Cuando ha comentado la compañera del tema de que votan en el Fermín vos, ¿puedes creerte que hay jornaleros que votan vos? Yo creo que algo estamos haciendo mal. Creo que algo estamos haciendo. Sí. Solamente es llegar esa reivindicación que el jornalero, al parecer, no sé, yo no sé por qué un partido como el nuestro no abandera ya, siempre lo hemos sido abanderado del jornalero andaluz. Y creo que no tenemos voz en los parlamentos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy bien, Andrés. Francis. Sí, una propuesta más que otra cosa, quería hacer una propuesta. Hay una propuesta en particular que me preocupa mucho, que es la situación que hay de la ratio en los colegios. Ahora mismo la ley, la DOE, que es la ley a nivel general, establece una ratio y a esa ley se está agarrando, en este caso la Consejería del PP, para no bajar la ratio. De hecho, el año pasado se consiguió presentar una ILP por un montón de firmas, donde precisamente Izquierda Unida se dio un lote de trabajo tremendo hasta en las playas para conseguir durante el verano las firmas, porque pusieron muchas condiciones y ni siquiera tomaron una trámite. Tuvimos un ratillo, presentamos la petición y los votos la rechazaron y se quedó el tema completamente arreglado. Y en el trasfondo lo que hay es que como la Ley General de Educación dice que la ratio es la que es, pues ellos no tienen por qué bajarla. Entonces la petición es que se haga un esfuerzo, se trabaje para conseguir que baje esa situación. De esa forma se conseguiría que bajara la ratio y simultáneamente eso permitiría que no nos pasen cosas como que hay pueblos con colegios concertados, donde los colegios concertados, creo haber leído hoy que en Dos Hermanas hay un colegio que le sobra 2 líneas completamente y que las tienen y que van a funcionar repartiendo las líneas, mientras que los colegios públicos las cortan. El año pasado quitaron aquí en Carmona 4 unidades, este año se espera un tanto, porque cuando quitan una unidad en un infantil, cada año van quitando la siguiente unidad porque no entran niños en el sistema. Entonces, colegios que tienen 2 líneas, al cabo de los 9 años, se quedan en una línea.
Entonces sería muy importante no dar esa excusa a los gobiernos del PP, a los gobiernos de la autonomía del PP, de que como el Estado tiene puesto esta... Eso por una. Luego, otra propuesta, yo que vengo un poco de, o estos últimos años también en el mundo sindical, he tenido la suerte de poder trabajar en el Senado con los senadores socialistas, precisamente el tema de las jubilaciones y de las pensiones. Entonces, una de las cosas que tenemos clarísimas es que con 67 años y 38 años y medio de servicio, yo no veo camioneros, albañiles, jornaleros y un montón de gente llegando a eso. Ahora mismo la jubilación de la Seguridad Social está en 67 años y puedes quedarte en 65 si tienes 38 y medio. Mis hijos no van a trabajar 38 años y medio cuando tengan 65 años. Ni los míos ni la mayoría de los chavales que hoy están empezando a trabajar. Entonces, es un tema muy difícil y que hay que conseguir que se maneje, porque lo que están haciendo es precisamente lo contrario, alargar. ¿Quién alarga la jubilación? El que tenga un trabajo que lo pueda alargar. Yo creo que esté metido en un camión con 67 años no alarga. ¿No? Si lo alarga, pero lo llama al medio. No se puede dar lo mismo. Y luego una tercera cosa, que esa también la trasladamos un poco a la Asamblea. Estamos en la conmemoración de la victoria de la democracia sobre la dictadura de Franco y tenemos un problema porque los chavales, como habéis comentado anteriormente, lo habéis hecho de término barrio, pero los chavales están más cercanos de Vox que de otras cosas. Entonces se hace muy necesario llevar a los chavales a conocer qué es lo que significó la dictadura, qué es lo que no sé. Me ha dado tiempo a ver ahora mismo en un momentillo las 4 personas que tuvieron que matarse en Tarragona, de tener sus nombres y de las cuales unas fallecieron. Se está haciendo en diferentes provincias, de hecho en mi pueblo, el Priego de Córdoba, que solo teníamos uno, se ha puesto un Héctor Perheim, que es el símbolo para recordarlo. Entonces, habría que hacer muchas actividades, todas estas actividades que se están haciendo de reconocimiento tienen que ir también al mundo educativo, principalmente a los institutos, que es donde intentar aquí desde la Asamblea a ver si se pudiera organizar alguna cosa, alguna actividad para que fuera posible que los chavales, por lo menos que sepan que 4 carmeneses estuvieron inmutados. Muy bien, muchas gracias. Manolo, venga. Sí, bueno, yo aparte de que estoy de acuerdo en lo del tren, el autobús y todo eso, esta es una reivindicación que llevamos muchos años, pero que en vez de mejorar, lo que va haciendo es cada vez peor. Por lo tanto, yo creo que no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas o haberlas hecho ya antes. Lo mismo también con esto de que por qué la juventud se está acercando a la derecha o a la ultraderecha. Pues bueno, que no hemos hecho las cosas bien, porque yo creo que nos hemos preocupado, como aquí ha dicho el compañero, de llegar al centro de la cuestión, a la educación, porque hoy día en las redes están los voceros esos, que todos los llamamos voceros, pero que llegan a la juventud. Y resulta que ya están cuestionando, llevan ya tiempo cuestionando, que la culpa de que viniera Franco la tuvo la izquierda, que vino a salvar a España, y eso le llega a la juventud. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido la oportunidad, que la hemos tenido, que hemos sido más fuertes en los gobiernos, en los ayuntamientos, hemos ido perdiendo capacidad de gestión. No lo hicimos, creíamos que ya estaba todo hecho, que teníamos democracia, yo tengo mucho, entre comillas, en España no vivimos en democracia. No. Luego hay otra cosa. Yo no me quiero entender porque tengo muchas, pero hay otra cosa. Con las subidas de las pensiones,
nos engañan y nos están engañando toda la vida. Me explico. En el IPC ponen según qué cosas te interesan que para que el IPC no suba más de la cuenta, para que no haya que subirlo. Hay unos conceptos muy importantes que no entran en el IPC, no entran. Y esos gastos los tenemos. Yo ahora no sé enumerarlos, pero ustedes sí que saben cuáles son, ¿verdad? Hay partidas, hay unos gastos que todos soportamos, pero que eso no entra en el IPC. Y yo particularmente nunca cobro lo que dicen, yo. De 1.297 euros, el 2,8 ¿cuánto es? ¿Cuánto debería yo de percibir? Ahora. 1.330 por ahí, ¿no? No, me engañan. 1.215. ¿Dónde está mi dinero? Digo yo, pero no ahora, todos los años. No sé qué pasa con estos baremos que hacen que cuando te pasas de un euro a otro te quitan más que te dan. Lo mismo que ahora están haciendo, lo que están haciendo con la trampa. Yo sabía que iban a hacer algo con la trampa, con el ministro de este que está discutido con. Sí, se enfrentó con la vicepresidenta nuestra. Que se la ha colado. El ministro de Economía. Que se la ha colado. Entre el ministro de Se la ha Economía. colado, es que el ministro de Economía. Sí, ministro, claro. Entre Economía y Hacienda. La gallina de Santa Andalucía también. La Hacienda. Que te sube 50 y a muchos le van a quedar en 30 o 25. Y yo no lo digo porque yo, mira, no tengo una pensión muy pequeña, ¿no? 900 euros, pero me engañan. ¿Por qué cobro yo 1.315? ¿Por qué? Ahora llega allí, no, porque mira, se ha pasado de este baremo al otro. Una vez me pasó con ese español, el muy español, me subieron 2 euros y pico y cobraba menos. ¿Qué? Digo, una vez me subió. En fin, lo que quiero decir que y ustedes lo saben muy bien, que hay unas partidas que vuelan ahí. No, estos productos no entran en el IPC. Oiga, estos productos los soportamos nosotros todo el año con nuestro sueldo o nuestra pensión. ¿Por qué no entre? Que hay una parte casi igual que la que suben, Por lo tanto, los trabajadores, los que dependemos de nómina, nosotros no, nosotros te ponen cuando salen de los consejos, esos salen. Resulta que jamás estaremos a la altura de lo que suba el IPC, los sueldos, la gestión, nunca, porque cada vez vamos cobrando menos. En fin, esto sería muy largo, pero hay cosas muy importantes, que ya la quería subrayar con los compañeros también, y lo de, en fin, un montón de cosas que hemos tenido la culpa nosotros, que nos hemos dormido los laboratorios. Y ahora está muy bien, porque está muy bien de, por lo menos estoy aquí apurado en tirarlo por saco. Porque si no, es como ha dicho la compañera Marino, ¿cómo es? Que no jamás en ningún gobierno se habían conseguido tantas cosas sociales como ahora. No estamos gobernando contigo, pero para que tú gobiernes vas a tener que pasar un poquito por aquí. Muy poquitas cosas, pero bueno. Vale. Seguir, y esto en las escuelas, los institutos, hay que informar. Y no nos volveremos ultra todos. Nos queda claro, Manolo. Creo que también estoy de acuerdo contigo con un problema de educación también, que no sea impartido. Bueno, Conchi. Venga, muy bien, sí. Pero vamos a ver, yo ya 3 o 4 cuestiones, preguntas. Voy a volver a hablar también del tema del transporte intercomarcal, porque es un problema que sí que estamos teniendo en la comarca, bastante importante, pero no solamente para desplazarnos a Sevilla, ¿no? O usarlo también para desplazarse a Guadalajara, también, todo eso. Pero es que también, por ejemplo, lo voy a sentar ahora la gente de Viso y mucha gente de Mairena, que viene diariamente, casi diario, a Jamón. A ver, la gente de Viso y de Mairena, y algunos estudiantes allí seguramente de Alcalá,
vienen a Carmona a estudiar. El ciclo formativo, no están en Carmona, previsto y tal, porque allí el ciclo formativo que están en Carmona, tienen que venir a Carmona, y no tienen medios. Tienen que los padres y madres organizarse para hacer rutas de coche compartidos para traer a los hijos a Carmona. Eso por una parte, pero es que la gente del viso tiene que venir a Carmona a salud mental, puesto que esa competencia pertenece al Distrito Norte de Sanidad. Porque la gente del viso tiene que venir a Carmona a salud mental y tampoco tiene medios. Pero es que la gente del viso tiene que venir a Carmona al juzgado de Carmona. Y tampoco, bueno, yo misma voy a particularizar una anécdota. Yo tuve que venir a un asunto a Carmona, no era ni salud mental, ni juzgado, ni nada, pero tuve que venir. Y yo no fui para eso en autoestop, porque no podía traer coche, bueno, en autoestop. Vamos a ver, me puse la parada de autobús y un conocido que pasó me recogió, pero tenía que esperar como 2 horas para el autobús que está a 11 kilómetros. El problema no es chico. Incluso para dirigirse a los hospitales de los que depende el viso, Mairena y Alcalá, que es el hospital de Valme. La gente de Mairena, Alcalá y el viso tiene que coger mínimo 2 autobuses para ir al hospital de Valme. Tiene que ir a Sevilla y tiene que ir al hospital de Valme. Cuando con una línea que fuese pasando por Alcalá, pasando por la Universidad Pablo Todavía, incluso por el Hospital de Tomillar, que pertenece al Hospital de Valme, al que también tiene que ir muchísima gente, que están 2 hermanas, por lo cual todavía es peor, pues esa línea llegaría hasta el Hospital de Valme y la verdad es que seguramente entre la Universidad Pablo Todavía y el Hospital de Tomillar y el Hospital de Valme, esa línea se junta. Hay un asunto que en los últimos días en la comarca, en el viso se está moviendo y yo me imagino que la comarca también. Aunque la competencia de educación está autonómica, pero por lo menos que conozcamos que se está moviendo este tema. Y es el asunto de los recursos para la diversidad en la educación. Están recortando muchísimo los PTs, profesores de pedagogía terapéutica, de TIS, de integración social, los ATAR, de audición de lenguaje, recortando. De hecho, en el centro de trabajo este año ya han recortado 2 veces. 2 veces. En un mes. En un mes. En el piso, las AMPAs, los centros del ayuntamiento se están moviendo. Claro, el movimiento socialista te quiere pegar de esta manera. No, digo que está viendo por ahí oportunidades. Pero yo mucho no tengo que se va a quedar en casi nada. ¿Vale? Por cierto, en el asunto del transporte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida planteó una moción del ayuntamiento que fue aprobada con unanimidad para exigir a la Junta que mejorara la situación del transporte. Bueno, eso se ha comunicado a la Junta, pero no lo recomiendo. Has dicho en algún momento, no sé, que ha sido un caso, que en Andalucía se ha aumentado el copago a la dependencia. ¿Está previsto? Que está previsto. Porque sí que hace 2 semanas en el pleno del ayuntamiento sí que lo que se hizo fue una actualización. Se aprobó una actualización de las tasas, pero las tasas que la Junta de Andalucía tiene que considerar para subvencionar al ayuntamiento, porque con el tema las tasas, pero de la Junta para el ayuntamiento, pero del copago no se habló nada en ese momento. Que sepamos, en esa documentación no aparecía nada sobre el copago, pero si estaba bien, comentamos un poquito eso ahora. Y por último, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Hace pocos días yo casi siempre escucho, a veces tengo tiempo para andar bien, que se había aprobado que el acogimiento de inmigrantes se liberara de ellos a Canarias, entiendo, a Cataluña, o sea, el reparto, a Cataluña y a Navarra. Pero Canarias se puede entender, ¿no? Pero Cataluña y Navarra por el esfuerzo realizado ya.
A mí me gustaría que me explicaran eso porque yo no lo sigo entendiendo. Fue así más o menos, ¿no? Por el esfuerzo que Cataluña y Navarra realizan en este sentido, lo de el reparto y el acogimiento de inmigrantes. Me gustaría que lo explicaran. Y nada más, esto era lo último. Gracias, Conchi. Bueno, pues Isabel, tú eres la última. En primer lugar, pues darle las gracias a la compañera, gracias por la acompañamiento. De verdad que, hombre, que siempre comentamos que bueno, que los que están en otras esferas, en este caso el Congreso, pues parece que no vienen aquí a escuchar a la gente de base, a la gente del pueblo. Entonces, pues agradecerle la asistencia hoy aquí. Y también, bueno, pues voy a romper la lanza porque hemos escuchado aquí que todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho mal, pero creo que no se ha dicho todo lo que hemos hecho bien. Y a lo mejor es verdad que la derecha se ha parado muchísimo tiempo en dar discursos y captando gente, ese discurso fácil que llega a la gente, pero que luego la realidad del día a día es que nos reducen en educación, en sanidad, en pensiones, en servicios públicos, en transporte, etcétera, 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 pero de eso no se habla. De lo que nos están quitando poquito a poco, de eso no. Ese discurso fácil que tiene la derecha es muy fácil de pillarlo para la juventud y para todo, pero en realidad el trabajo duro de apostar por los servicios públicos, ese está ahí también, que es verdad que somos poquitos y no se nos ve, ya lo ha explicado la compañera en clase, que los que somos en el Congreso y que cuesta muchísimo llegar a poder meter tus propuestas. Yo lo veo aquí a nivel local, a nosotros nos pasa tres cuartos de lo mismo. Cuando tú tienes enfrente una gran mayoría es muy difícil conseguir las cosas, mucho. Y eso, pues, ese trabajo que casi no se ve, pues también hay que reconocerlo, porque es verdad que cuando se ha subido el salario mínimo, ¿quién lo ha propuesto? Y es verdad que cuando se ha procurado subir las pensiones, ¿quién lo ha propuesto? Son propuestas de izquierda, no son propuestas de la derecha, al contrario. Cuando ellos han gobernado, el afán suyo era restar. Y siempre quien pierde los mismos. Sin embargo, esas cositas, las propuestas que se han hecho desde la pandemia para acá, para que a la gente que no tenía recursos desde la pandemia, para que no los echaran de sus inquilinos, a los inquilinos, para que no le cortaran la luz, para que no le cortaran los servicios, esos ERTE. Eso no lo hizo la derecha, lo hizo la izquierda. Vamos a reconocer también por nuestra parte que basta de fustigarlo y reconocer solo lo que se hace mal y lo que se hace bien. Si nosotros no vendemos lo que hacemos bien, ¿quién lo va a vender? No lo va a vender nadie. Y que conste que los compañeros que me han precedido anteriormente llevan toda la razón del mundo en el tema agrario, en el tema de educación. Vemos, si aquí en Cataluña lo tenemos una gran parte de gente agrícola y en los pueblos que nos rodean igual, y vemos que cada vez, pues, bueno, ¿cuántas amenazas han tenido la gente agrícola para quitarle, que si os vamos a quitar subsidios, que si os vamos a quitar esto, que si las peoras, y tienen que vivir en una constante? En el tema de educación nos están reduciendo plazas, aquí lo vemos a diario, y tenemos una constante defensa a la derecha por la concertada, y tenemos ahí a Guadalajara también han tenido que unir clases de niños de diferentes edades para poder seguir adelante, y vemos como unos ciclos formativos que son minoritarios, señores, que llevamos siempre sota, caballo y rey. Sota, caballo y rey, los ciclos formativos que tenemos hay a 2 pasos a Osuna con 16 ciclos formativos, a una universidad, o San Rinconada, y Carmona siempre en ese sentido estancada. Y no nos damos cuenta, oye, eso no lo criticamos. Pues vamos a decir también a nosotros lo que nos pasa. En el tema de la salud tenemos 3 cuartos de lo mismo, porque no tenemos esta batalla que no paramos defendiendo la sanidad pública, que no estamos viendo que nos están obligando a sacar algunos seguros privados, pues habrá que decirlo. Es que tenemos una serie de competencias en la Junta de Andalucía, que ahí es donde está el quid de la cuestión.
las competencias de la Junta de Andalucía. Y luego tenemos a la gente de derecha, vamos a ponerlo aquí en nuestro ejemplo, para ir en busca de otros pueblos, por ejemplo en vivienda, que lo primero que dice que claro, que Izquierda Unida gobernó, cuando gobernaba hizo 1.200 viviendas porque el gobierno daba ayuda. Ahora el gobierno no da ayuda, pues vamos a explicar por qué está la situación como está y vamos a cambiar el discurso en cuanto a vivienda, en cuanto a educación, en cuanto a otros servicios públicos, a sanidad, que hoy día tienen la competencia las comunidades autónomas. Oye, y si se quejan y no saben con esa competencia que tienen, que esto vaya mejor, porque vuelva la competencia al Estado, para ya no criticar a nadie, para que no critiquemos a la Junta de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Que pues, si no saben, pues vamos a devolver la competencia al Estado y que sea el Estado a quien tengamos que criticar en el futuro, ¿no? Si eso es lo que se quejan ellos, es que no tenemos vivienda por culpa del Estado, nos dicen. Y tenemos una sanidad que es mala porque, bueno, el Estado tampoco da más servicios. Pero bueno, pero no tenéis ustedes las competencias, ustedes las tenéis que gestionar, ¿no? Ustedes las tenéis que gestionar. Y en el tema de la dependencia ya he dado los datos con el compañero Manolo de cómo estamos aquí, a 600 días. Por favor, que es que se muere la gente sin cobrar la dependencia. Es que se está muriendo la gente. Eso no lo decimos, pues también habrá que decirlo, ¿no? En el tema de las pensiones, oye, con el decreto ómnibus, que ya que tenemos aquí la compañera que nos explique que no tenían los pensionistas, la criatura en el país pensando qué va a pasar con nosotros. Porque la derecha no quería, pero todo es política al fin y al cabo. La derecha, yo no voy a firmar porque me voy a quedar aquí para que yo poner las penas. Hombre, cuando ve que le pasa el decreto adelante, entonces me sumo. Eso sí lo hace la derecha, cuando ya ve que se va a quedar, perdonadme la expresión, con el culo al aire. En fin, y los pensionistas están ahí, es verdad, lo decía la compañera. Gracias a Dios los pensionistas protestan. Igual que protestan las mujeres, igual que protestamos los que estamos ahí todos los días con el tema de la sanidad. Fíjate que yo, para no extenderme más, vamos a dar publicidad a lo que hacemos bien. Vamos a dar publicidad, que nos critiquen, ya tenemos a quien nos critique. Si tenemos a los de enfrente que nos critican, con el tema del transporte pasa 3/4 de lo mismo. Nosotros presentamos aquí una moción institucional, todos los grupos, porque queríamos un cercanía. Lo llevamos demandando toda la vida, que es complicado, bueno, sí. No nos aceptaron ni la lanzadera Guadalajara, pero que hay que estar ahí. ¿Qué es lo que se ha vendido aquí desde nuestro ayuntamiento? Bueno, porque presentó, parece ser, la derecha, un estudio de 200.000 euros, un estudio con un presupuesto de 200.000 euros y que no se aprobó. Cuando todos sabemos de más, porque aquí nos pasa en el ayuntamiento, que te presentan una cosita entre medio de 50.000 más a la que tú tragues por eso. Perdona, no. Izquierda Unida sigue apostando por el cercanía. Y que no se venda aquí que Izquierda Unida votó en contra o Sumar votó en contra, igual que todos los partidos de izquierda. Vamos a explicar bien las cosas que queremos. Porque seguimos apostando por esa cercanía, aunque sepamos que sea complicado. En fin, compañeros, no me voy a extender más porque ya lo había explicado todo claramente y vamos a dejar de criticarnos nosotros mismos, que ya tenemos bastante gente a quien nos critica. Así que vamos a sacar a luz lo que sí hacemos bueno, que sí es verdad, que apostamos por los servicios públicos y por cuidar del ciudadano. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Isabel. Bueno, gracias. Brevemente, lo más sintético y breve posible. Bueno, empiezo por las competencias. Es verdad que la comunidad autónoma tiene competencias de gestión en materia de vivienda, de sanidad, de educación, de dependencia, de servicios sociales, es decir, tiene que gestionar la mayoría de los servicios públicos. Y tenemos claro que en Andalucía la derecha lo que está haciendo es recortando servicios públicos todo lo que puede. De ahí tenemos que sacar una reflexión, que tenemos que seguir organizándonos y seguir peleando por los servicios públicos a nivel autonómico, porque ese planteamiento de renunciar a las competencias pues es un tanto complicado, ¿no? Ya te digo que esa es la postura de Vox, hacer desaparecer las comunidades autónomas y que todo resida en el Estado
y nosotros eso no lo podemos defender, porque nosotros tenemos que avanzar en un proyecto federal y republicano, es decir, donde la descentralización sea una realidad y donde las políticas sean responsables y donde haya equidad y justicia para todo el mundo, aunque las competencias no estén centralizadas en el Estado. Pero es verdad que hay determinadas cuestiones que no dependen, que el Estado ni el Congreso de los Diputados va a poder resolver. Hay otras que sí, pero claro, también hace falta, lo que decía antes, correlación de fuerzas, y también el Partido Socialista, no os penséis vosotros que son muy progresistas muchas veces, al contrario, son la garantía de... responden muchísimas veces a intereses de lobbies o de grandes grupos de interés que van apretando, y hay cosas que son que se cierran en banda y por ahí no puedes seguir. Pero contestando, el tema del transporte. Ciertamente el transporte por carretera en Andalucía, el que tenemos aquí, el que hablabais de Casals, eso es una competencia autonómica. Bueno, en realidad es del Consorcio de Transportes, que ahí tenemos alcaldes y alcaldesas representando a Izquierda Unida. Claro, porque el Consorcio de Transportes no adapta la norma. Entonces, al Consorcio de Transportes solo van las alcaldías, no van los concejales. Porque, claro, el PP no quiere actualizar los estatutos del Consorcio de Transporte, porque si le empiezan a ir concejales de los pueblos a protestarle por lo mal que funcionan los autobuses, eso ya pueden morir en el intento. Entonces lo siguen manteniendo como un espacio donde van los alcaldes, donde cada uno plantea lo que puede, y la mitad de las veces, pues dependiendo de quién controle la Junta, pues va para un lado o va para el otro. Para el nuestro casi nunca. Para el nuestro casi nunca. Cuando el PSOE controlaba la Junta, pues el Consorcio de Transportes, si un alcalde del PSOE le decía, es que voy a perder las elecciones, me tienes que poner aquí una parada, a la semana tenía la parada. Mi pueblo, por ejemplo, lleva años reclamando un autobús al hospital que está a 5 minutos, el pueblo, en vehículo, y hay que ir a Sevilla y volver al pueblo de al lado para ir al hospital de referencia, o coger un taxi ilegal, porque además no hay taxis legales, con lo cual un paisano del pueblo que te cobra 20 euros y te lleva al pueblo de al lado al hospital. Esa es la realidad que tenemos, y eso lo tendremos que trabajar en el territorio, principalmente en el territorio, y por eso os decía, y me parece una idea estupenda lo que ha dicho Manoli, de que hagáis una reunión comarcal donde planteéis todas las necesidades de movilidad de la comarca. ¿Para qué? Pues igual que se han presentado otras PNLs, lo del cercanías de Carmona y que llegue al Viso, a Mairena y hasta Alcalá, o por donde tenga que, o a Guadajoz, pues eso sí se puede convertir en una PNL que nosotros presentemos en la Comisión de Transportes, igual que se han presentado otras, que cuando nos demos cuenta tendremos 20 y le diremos, como se le dijo al director general de Transportes, que es que Sevilla quiere cercanías y Sevilla necesita una red de cercanías, una red radial. Una red radial, no una red que todo vaya a Sevilla, sino una red que interconecte comarcas, interconecte pueblos, porque la movilidad es la garantía también para encontrar empleo, para estudiar o para desarrollar tu vida. Es fundamental para las que vivimos en un entorno que no es netamente urbano, que no es la ciudad ni la capital. Entonces yo creo que ahí podemos trabajar en el Congreso la cuestión de cercanías, pero toda la cuestión del transporte por carretera hay que hacerlo en el territorio, y bueno, pues tenemos en el Parlamento de Andalucía gente, claro, para plantearlo, pero también habrá que ir planteando campañas de decir, esto hay que cambiarlo, tendrán que actualizar el Consorcio de Transporte y permitir que los concejales de Izquierda Unida puedan acceder a ese Consorcio de Transporte y trasladar las necesidades que tenemos. Pero bueno, eso requiere movilización, planificación y el mapeo completo de la provincia, y pues ya hemos empezado a las bravas. Eso se tendría que haber hecho a lo mejor con que se va a crear una red de transporte dentro de Izquierda Unida. Sabéis que hay redes, ¿no?, que tenemos, que antes eran áreas, las áreas quedaron un poquito así como más residuales y se crearon las redes de activistas. Bueno, pues a lo mejor en la provincia de Sevilla es necesario que funcione una red de movilidad sostenible para hablar de todas estas cuestiones de transporte que a la gente con pasta no le afectan, porque tienen cómo moverse.
Tienen un coche a disposición, hay mucha gente que no tiene un coche a disposición y necesita del transporte público colectivo. Y creo que eso es muy importante. Sigo. Andrés, el campo. Yo siento que solo hayas escuchado a Gabriel Rufián y a Óscar Matute, pero tenemos un diputado de Izquierda Unida que interviene en materia de agricultura continuamente. Y es verdad, hay una cosa que no es cierta, no se ha abandonado la ley, es que la ley decayó. Cada vez que se presenta una ley en el Congreso y pasa el primer trámite, se supone que ahora tiene que tramitarse, se tienen que presentar enmiendas, se tienen que discutir, se nombra una ponencia, y esa ley del jornalero, cuando acabó la legislatura donde estaba Diego Cañamero, que hace unos pocos de años, no se ha vuelto a presentar, ni por Unidas Podemos, ni ahora por Sumar ni por Podemos. Pero no se abandonó, simplemente decayó como muchas otras. Esta que ha hablado del pueblo saharaui decayó en la anterior legislatura, pero la hemos vuelto a presentar, se ha vuelto a presentar. De todas maneras, nosotros vamos a averiguar y te mandaremos información a través de la Asamblea para ver qué ha pasado. Pero yo creo que el campo en este momento, bueno, las peonas que se han bajado porque hemos empujado nosotros y vamos a seguir empujando por la peona cero, como llevamos toda la vida. O sea, yo empecé de diputada provincial con Manolo Rodríguez de Pedrera, y la primera iniciativa que yo defendí en el Pleno de Diputación fue peonas cero. Y estoy hablando del año 2011, ya ha llovido. Es decir, que es verdad que parece que hemos abandonado el campo, pero no es cierto, compañero. Lo que pasa es que ahora mismo el campo es un campo de batalla ideológica tremenda, y Vox nos ha comido la tosta ahí, claro. Y yo echo mucho de menos la movilización de los jornaleros, que parece que han desaparecido, que solo aparecen los pequeños agricultores y los de los tractores caros, que esos no son jornaleros ni son pobrecitos. Entonces, el campo de batalla ideológica en el campo es tremendo, porque en el campo está ocurriendo una cosa, y es que los fondos buitres están entrando a saco, comprando terrenos en Andalucía. Se están haciendo con el campo y están implantando la producción extensiva, donde no hacen falta peonas, ni hacen falta jornaleros ni jornaleras. Porque las máquinas lo hacen todo, agotan la tierra en menos tiempo, sacan el máximo de producción, y eso es lo que están haciendo con el campo andaluz ahora mismo. Y esa es la batalla que tenemos. Hace unos meses nos invitaron a visitar DECOP. ¿Te suena? Que es la cooperativa gigantesca que en realidad es un negocio capitalista a tope. Aunque lleve la forma de cooperativa, eso es un monstruo enorme que recoge pues de todos lados de Sevilla, de Málaga, recoge de todas partes. Pues este señor nos hablaba de la necesidad de agua en Málaga y de desviar no sé cuánto, no sé qué, para poder seguir utilizando un exceso de agua en el campo, ¿no? En la producción extensiva. Entonces yo creo que tienes razón, yo se lo voy a transmitir al compañero Toni, que tiene que darle más caña para que... Pero a lo mejor es verdad que hay determinadas redes que les gusta sacar a Óscar Matute porque es muy gracioso, ¿no? Parece muy simpático, Gabriel Rufián es muy simpático, pero nuestro compañero Toni, que se bate el cobre también en esas comisiones y en el pleno defendiendo temas de agricultura, no sale en ningún lado. Ya lo sacamos, pero parece ser que nadie lo ve, porque sacarlo lo sacan, porque yo Andalucía nada más que lo saca él, como quien dice, y parece que no lo ve nadie. Entonces yo creo que hay que darle eso una vuelta, y yo lo voy a transmitir, eso que tú dices, de que parece que Izquierda Unida ha abandonado los temas del campo. Para nada, es fundamental en esta tierra. O sea, esta tierra sigue siendo, en buena parte de la provincia, agrícola, no es industrial, es agrícola y servicios. Desgraciadamente no tenemos tejido industrial, como quien dice, y no tenemos por tanto ni obreros ni obreras de tantos como tenemos jornaleros y jornaleras. Pero es verdad que yo echo de menos mucho la movilización en el campo, muchísimo, y creo que es necesario que recuperemos ese carácter combativo y empezar a hablar del campo. Yo he tomado nota de todo lo que has dicho, y es verdad,
lo que dice es de que con la subida del SMI sube el sello, pero lo que tendremos que hacer no es no subir el SMI, sino controlar que no suba el sello. Yo me lo llevo anotado también, a ver si podemos trabajar alguna iniciativa, y las iniciativas que empecemos a desarrollar en el Congreso las bajaremos luego para que las vea la gente y sepa que sí, que nosotros recogemos porque nos parece importante. A mí me parece muy grave y muy importante lo que has explicado. Yo ya lo conocía, pero es verdad que está bien que lo sepamos todas, ¿no? De cómo todas las medidas que se están tomando sirven a una cantidad de gente enorme, porque la subida del SMI en Sevilla, en la provincia de Sevilla, afecta al 50% de la población activa, la subida del SMI, por desgracia, porque quiere decir que hay demasiada gente cobrando el salario mínimo interprofesional y no está por encima. Y claro, que perjudique a la gente que está en el campo, pues no es cosa de que sea razonable ni haya que seguir permitiendo. Entonces yo me lo llevo apuntado a ver qué podemos hacer. Respecto a las ratios, también me lo apunto. También lo lleva el compañero Toni Valero, los temas de educación. Es que a mí me han dado el Tribunal de Cuentas, función pública, cosas que a todo el mundo le interesa muchísimo. Bueno, también estoy en igualdad, todo hay que decirlo. Pero es verdad que me han tocado unas comisiones un poquito feas y a otros le han tocado más bonitas, pero yo transmito toda la información porque son propuestas, además, que vamos a trabajar luego de manera conjunta. Es decir, yo esto lo voy a trasladar y cuando lo tengamos negro sobre blanco y lo registremos, os lo hacemos llegar, para que lo tengáis también y para que se haga política con las propuestas de decir, no, a mí no me digas estas historias, aquí está lo que hemos registrado y lo que hemos pedido. Y a lo mejor hay que plantearse, pues eso, la modificación de la LOMLOE para que el Partido Popular no se siga agarrando a los mínimos para negar la capacidad que tienen la competencia para bajar esas ratios en Andalucía. Respecto a las jubilaciones, el Pacto de Toledo pues se sigue reuniendo y la verdad es que yo creo que estas cuestiones, siempre que hemos conseguido avances, ha sido gracias a la movilización. Es decir, el estar allí negociando en la comisión, puedes tener determinada fuerza, pero lo que te da la fuerza es la movilización en la calle. Es que la gente está en la calle protestando y que es una petición y una reivindicación colectiva importante, es cuando, por ejemplo, el PSOE empieza a reaccionar. Si no, no reaccionan. Y respecto a la dependencia, pues a ver, la Junta ha aprobado un decreto de simplificación administrativa, ¿vale? ¿Eso qué significa? Ese decreto, que prácticamente no se ha publicitado, pero lo ha denunciado Comisiones Obreras, el contenido. Ese decreto lo que hace, por un lado, es esconder las listas de espera con la excusa de la simplificación administrativa, retuercen de manera torticera y dice, bueno, no, en realidad, aunque tú hayas pedido cuándo y yo tenga que resolver cuánto, yo lo asimilo todo a la segunda fecha y entonces ya, desde que tú lo pediste, todo eso queda eliminado y borrado, no consta en ninguna parte. O sea, son triquiñuelas para esconder esas listas de espera. Porque el problema no son solo las listas de espera. La Cámara de Cuentas de Andalucía hizo informes a principios de año, del 2024, donde evaluaba el servicio de la dependencia, la familia numerosa, la atención temprana. Y en el caso de la dependencia y de la discapacidad, que va muy unida, no es solo que la gente se muera esperando, no. Es que ni siquiera los equipos que tienen que evaluar las solicitudes son los que dice la ley. No han actualizado a la ley vigente la composición de los equipos. O sea, es algo... O hay provincias donde no existen equipos directamente para evaluar, entonces difícilmente van a avanzar las solicitudes. O sea, el desastre es tal que el desastre, ojo, es heredado, que ellos no han inventado nada, que ellos lo que están es destrozando todo lo que se han encontrado por el camino. Entonces, claro, en ese decreto de simplificación han escondido el aumento del copago, que todavía no se ha visto, pero llegará.
Porque además, como es decreto, pues así a la chita callando, va pasando, hasta que te lo encuentres en el ayuntamiento, que se lo tienes que trasladar tu ayuntamiento. Pero no solo eso, es que además las valoraciones pretenden que las hagan los ayuntamientos. Que hasta ahora las valoraciones las hace la Junta y tenía apoyo de la Diputación de Sevilla, en este caso, que tenía valoradoras que iban atendiendo a los pueblos. Ahora pretenden que sean los pueblos quien lo haga. Se quitan de encima otra tarea y se la enchufan a los ayuntamientos sin pasar un solo euro para financiar eso. Eso es Moreno Bonilla y su trupe en la Junta de Andalucía. Destrozar servicios públicos. Y ya por último, lo que decía el compañero sobre las pensiones, el cálculo del IPC, Manolo, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos registrado una propuesta que no solo afecta al salario mínimo interprofesional, habréis visto toda la polémica que hay sobre el SMI, sobre la subida del IRPF, que la ministra de Hacienda ha dicho que naranjas de la China, que la subida del SMI, los 50 euros mensuales, que son 700 al año, tienen que pagar impuestos. Pues nosotros le hemos registrado una proposición de ley. Ya. Y la proposición de ley afecta no solo a los que cobran el SMI, sino a toda la ciudadanía. Hasta los que cobran un pastizal también les afecta. ¿Por qué? No sé si conocéis cómo funciona el impuesto de la renta, pero el impuesto de la renta se supone que es progresivo y va por tramos. De cero hasta ahora a lo que era el salario mínimo interprofesional, pues se paga 0 impuestos. Y a partir del euro siguiente empiezas a aplicar el siguiente tramo y calculas el tramo, me lo estoy inventando, por ejemplo, de 18.000 a 24.000, pues todo lo que va de 18 a 24, que son 6.000, pagas un 12%. Siguiente tramo, vas saltando hasta que llegues al límite de tu salario anual. Así se calcula. Cada tramo tiene un porcentaje y el primero está exento, que es lo que se conoce como el mínimo exento. Hasta ahora, cada año, se ha ido adecuando la subida del SMI al mínimo exento de la renta. Y este año María Jesús Montero ha dicho que no, sin discutirlo con su socio de gobierno, sin discutirlo con el ministerio que está trabajando para la subida del SMI, que es el Ministerio de Trabajo. ¿Qué ocurre? Pues nosotros le hemos registrado que todo lo que sea el SMI, a partir de ahora, se acabaron las discusiones, SMI más 5.000 euros. Si el SMI, yo no recuerdo en cuántos, 17.000 euros, 16 y pico con la subida, más 5.000 son 21 y pico. Todo el que gane 21.000 euros y algo va a pagar 0 impuestos. Que, por cierto, hasta ahora, además, todos los que cobran menos de 21.000 euros no tienen obligación de declarar si solo tienen un pagador. ¿Sabéis lo que se fue a la basura con el decreto ómnibus? El aumentar los límites para los que tienen más de un pagador no paguen tantos impuestos o no tengan que declarar. Eso se lo cargaron con el decreto ómnibus y no ha vuelto. Eso no ha ido en el nuevo decreto. Que eso es un verdadero problema para muchísima gente que trabaja a lo mejor 6 meses y cobra 6 meses de paro y ahora resulta que le salen 1.000 euros a pagar la renta porque no la han retenido en ningún sitio. Pues eso intentábamos paliarlo aumentando el límite de ingresos cuando hay 2 pagadores, que ahora mismo es muy pequeño, porque creo que son el segundo 12.000, el tercero 1.200, ahora mismo no recuerdo exactamente las cifras, pero todo eso remodelarlo, ¿para qué? Para aumentarlo y el que cobra el paro y ha trabajado, que no tenga que pagar un dineral en impuestos. Bueno, pues eso es lo que le hemos registrado al Partido Socialista, que a partir de ahora el SMI más 5.000 euros no paguen impuestos. Se habló mucho, nosotros fuimos muy rápidos, se habló mucho, os digo, por si sale, la propuesta que presentó Podemos. Podemos presentó también una propuesta, pero fue una propuesta errónea, en el sentido que hizo lo mismo que hizo Rajoy un año con los pensionistas. Los que sois pensionistas hace años lo recordaréis, que Rajoy en su momento anunció que bajaba 200 euros los impuestos a los pensionistas y cuando llegaron al año siguiente a hacer la declaración de renta tuvieron que devolver los 200 euros casi todos. ¿Por qué? Porque rebajar las retenciones
no sirve para bajar los impuestos. Sirve para que no pagues mes a mes la retención, pero luego tienes la obligación de hacer el impuesto. Bueno, pues eso es lo que ha registrado el Podemos. Modificar el artículo 99 de la Ley de Renta, que lo que implica es bajar la retención. Pero eso no exime de que al año siguiente, cuando hagas la declaración, lo que te vas a encontrar es que no has pagado retenciones y vas a tener que pagarlo todo de golpe. La nuestra va al meollo, al artículo que tiene que ir. El decir, ¿quién? La tabla, el SMI más 5.000, 0 impuestos. Que eso es el salario mínimo más un poquito más. ¿Para qué? Para que no haya gente que diga, es que yo no quiero que me suban el salario. ¿Qué pone de manifiesto todo esto? Porque cuando la ministra dice, es que no se puede, tienen que pagar impuestos porque son muchos. Señora, que hemos subido en 5 años el salario mínimo que se tenía que haber subido en 20. Y ahora la tarea que toca es subir los salarios medios, que están demasiado cerca del salario mínimo. El problema de este país es que la mayoría de gente está en el salario mínimo. Entonces, la lucha por la subida de salarios es imprescindible. Con los sindicatos de clase, de manera organizada de nuestra organización, la pelea y la lucha por los salarios es algo que tenemos que dar y tenemos que seguir dando. Y, por supuesto, defender el campo. Eso lo tengo yo clarísimo. Sí. Mira, que la ministra de Hacienda y el equipo son muy listos. Si conseguimos 13.000 a 5.000 fuera de impuestos, que luego por encima no pueden, en vez de un 1,5%, el 2,5% al resto, que lo compensan y al final los trabajadores o los pensionistas seguimos pagando el pago. No. Todos los pensionistas, que si esto prospera, si esta propuesta de ley conseguimos que prospere, que puede prosperar, porque el Partido Popular pues ya dijo que estaba en contra de lo que había dicho la ministra y que el salario mínimo tenía que estar por debajo y demás, y conseguimos la mayoría suficiente para que esa ley se tome en consideración en el Pleno del Congreso y vaya adelante, significa que los pensionistas que cobran menos de 21.000 euros anuales tampoco van a pagar impuestos. El que cobre más tiene que pagarlos, porque aquí hay que contribuir y tenemos que defender la necesidad de los impuestos. Es imprescindible. Yo, mi profesión es funcionaria de Hacienda desde hace 33 años. Yo soy una convencida de los impuestos, pero de los impuestos justos y progresivos. Es decir, en el Congreso estuvimos en contra, Izquierda Unida se posicionó en contra de subir el diésel a las familias. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Claro que hay que luchar contra el cambio climático y hay que penalizar el diésel, pero si tú te cargas el impuesto a las grandes energéticas, no puede ser que siempre acaben pagando lo mismo, las familias. Y tuvimos una discusión interna inmensa dentro del grupo y nos llamaron retardistas incluso, que estábamos en contra de las medidas para proteger el medio ambiente. No, mire usted, esto es una cuestión de clase. La mayoría de las trabajadoras y trabajadoras tienen que disponer de su vehículo para trasladarse a trabajar y para todo, por lo menos en esta provincia. Si hay 14 millones de diésel en este país, si no se grava, si no se le suben impuestos y se le ponen impuestos a las grandes energéticas que se están haciendo de oro, especulando y creando lobbies y cárteles y monopolios con el precio y que se ponen de acuerdo para el precio del combustible y demás. Si esos no pagan, ¿por qué tiene que pagar el vecino y la vecina que utiliza el coche para ir a trabajar? Y que le es imprescindible porque no existe una red de transporte sostenible, adecuada ni digna para evitar el uso del coche particular. Entonces, en esa seguimos. Estamos convencidas, el transporte, la vivienda, la sanidad, la educación, los salarios, la ayuda a domicilio. Seguimos peleando por las trabajadoras, que son casi todas mujeres, que siguen sin tener reconocidos enfermedades profesionales. Y son las que el día de mañana nos van a cuidar a nosotros también, porque todas y todos vamos a llegar a ese punto. Y cada vez nuestra población está más envejecida y, por tanto, hay más necesidad de cuidados. El otro día, la Secretaria de Estado de Derechos Sociales nos explicaba en la reunión que tuvimos para hablar de las novedades que van a trabajar en el Ministerio, nos hablaba de que la necesidad de cuidados ya empieza a ser mayor
con las personas mayores en las familias que con los niños. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta a futuro, a medio y largo plazo también. Porque al fin y al cabo, quien tiene dinero o es presidente del gobierno como Rajoy, lo fue, porque sabéis que Rajoy le puso a su padre 2 cuidadores pagados en Moncloa. No necesitaba auxiliares de ayuda a domicilio porque del presupuesto de Moncloa le pagaban 2 cuidadores a su padre hasta el día que murió, cuando ya no era presidente. Pues esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que llegará un momento en que no podemos valernos por nosotras mismas y necesitaremos ayuda. Y por tanto, el sistema de cuidados público es imprescindible. Su cuidado, su vigilancia y su mantenimiento y su mejora. Es tarea de todos y todas. Entonces aquí estamos gente organizada y yo creo que tenemos que tener muy claro cuál es el camino. Y que tenemos por delante, pues, una batalla cultural. Mira, al fondo está la compañera Carmen Romero. La compañera Carmen Romero tiene un perfil y discute y da la batalla cultural contra todos esos youtubers ultraderechistas, machistas y que en el fondo nos odian, porque ellos sí ejercen el odio de clase con todas las consecuencias. Yo os pido que la sigáis, que empecéis a seguirla, que la veáis lo que explica y cómo da la batalla cultural contra esa gente, cómo da argumentos todos los días. Necesitamos utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición. Así que a vuestra disposición y bueno, pues ya volveremos a dar cuentas de lo que hemos trabajado y espero traer muchos papeles que os satisfagan y que veáis que estamos obedeciendo, que nosotros no somos uno más y en este momento estamos desempeñando una labor concreta, pero pasado mañana pues estaremos en nuestro puesto de trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Y salud y república. Y los cargos públicos se tienen que apuntar al encuentro republicano que hay el 22 de marzo en Madrid. Es importantísimo que lancemos, porque todos esos servicios públicos solo van a mejorar y a estar mejor si conseguimos una república. Y tenemos que seguir peleando por ella, todos los días y a todas horas. Es el único sistema donde se puede garantizar la equidad, la igualdad y la igualdad de oportunidades para todos y todas. El otro día me emocionaba viendo a los alumnos y alumnas de la Complutense de Madrid gritándole a Espinosa de los Monteros, el hijo del obrero a la universidad. Pues eso, que quieren que no vayamos a la universidad, que nuestras hijas no vayan a la universidad. Y nuestra obligación es que nuestras hijas puedan ir a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, casi todos hemos coincidido en lo mismo, ¿no? En que el impulso que está cogiendo la derecha y la extrema derecha en las redes sociales y cómo incluso hasta los mismos trabajadores están pasándose a la derecha y están votando. Nosotros tenemos unos medios, bueno, sin duda revés. Nosotros tenemos unos medios, unas redes sociales que... Me deja una cosilla, lo de los menores no acompañados, que ha preguntado Conchi. Va. A ver, ¿sabéis por qué han excluido a Cataluña? Pues mira, verdad. Y a Navarra. Resulta que Canarias tiene ahora mismo, según la policía, 4.305 menores acompañados. Cataluña ha acogido ya 1.243. ¿Sabéis cuántos ha acogido Cantabria? 9. Castilla y León, 42. La Rioja, 6. Asturias, 49. Extremadura, 43. Castilla-La Mancha, 70. Aragón, 79. Andalucía, 668. Entonces, el lógico de esos, si Cataluña ya ha acogido 1.243, es lógico que en este reparto esté excluido. Porque hay gente que ha recogido muy pocos menores y además comunidades que tienen capacidad de acoger muchos más. Entonces, de ahí la exclusión de Cataluña, no es una imposición de ellos. No. Puedo entenderlo de Canarias seguramente porque... Canarias está sobrecargado. No, está por orden.
O sea, Cataluña tiene más que Ceuta y Melilla. Sí, claro. Si no se ha explicado, si no se ha explicado así... Se entiende mal. Leve fácil la explicación. Vale. Mira, perdona, yo que trabajo en el tema de los menores no acompañados. Entonces, yo la duda que sí me quedo incluso con tu explicación, si este reparto es para ahora mismo, Claro. pero si eso luego se llega a una ley... No hemos conseguido aprobar la ley. Te quiero decir, esto solo afecta ahora mismo a la... Sí, al reparto, a la coyuntura actual. Porque luego yo lo que había oído que se haría por tanto por cierto. O sea, Claro. una comunidad ha llegado a X porque a lo mejor no tiene capacidad para coger más. O sea, entonces esto... Es solo lo ahora coyuntural, puntual. porque no conseguimos sacar la modificación del artículo 35 de la ley. Vale. Se supone que está pendiente y que al final acabará saliendo adelante. Sí, es que este es un tema sensible porque Muy soy sensible. yo que trabajo ahí, compañeras y compañeras me han escrito unas barbaridades, Sí. unas cosas que te queda... Bueno, prejuicios, ¿no? Bueno, ya para cerrar, porque se nos ha hecho ya un poco tarde, ¿vale? Ya para cerrar, lo que estaba intentando yo de explicar es que, bueno, que somos nosotros, las personas de ideología de izquierda, los progresistas, somos los encargados de transmitir a la sociedad, a los jóvenes, a los compañeros, a todo el mundo, el trabajo que nosotros estamos haciendo en defensa de nuestros derechos, ¿verdad? Y, bueno, y en defensa del sistema público sobre todo. Tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos de todo, pero tenemos otra red social que es la más importante, que es la que cuando estamos en la cola del pan, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos tomando una copa con los amigos, ahí es donde también podemos ir inculcando poco a poco el trabajo que nosotros hacemos y cuáles son nuestros derechos, ¿vale? Muchas gracias, Engracia. Sabemos lo apretado de su agenda, el trabajo que tiene y para nosotros ha sido un placer tenerla hoy aquí. Creo que hemos quedado bastante satisfechos, tanto como lo expuesto como con sus respuestas. Y bueno, pues a todos los que habéis asistido aquí hoy también muchas gracias y damos este acto por terminado. Gracias a todos.